este regalo de poder estar de nuevo aquí este día para alabar el santo nombre de nuestro Dios. Realmente es un privilegio de parte del Señor para nosotros. Y mientras esto esté así, hermanos, pensamos seguir, ¿verdad? Aprovechando esta gracia de Dios hasta que Él nos llame a su presencia, o ya sea que partamos de esta tierra, nos llame a su presencia, o que Él venga. Nosotros queremos ser hallados haciendo así siempre. Amén. Vamos en esta mañana, después de todo lo que se ha llevado a cabo, a entrar al momento de la palabra del Señor. Y voy a invitarle que busquemos una parte de la Biblia que está en segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Ahí tomemos como base esta porción bíblica. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a irnos al verso 21. 23, 21. Ahí la palabra del Señor. Vamos a darle lectura, glorificando a nuestro Señor Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra, segundo de Reyes 23, 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Amén, hasta ahí, hermanos. Por favor, ayúdenme a orar para que el Señor sea y que yo no vaya a distorsionar en lo absoluto la palabra del Señor. Señor, aquí estoy otra vez para hacer entrega de tu palabra. Por favor, Señor, yo, igual que todo este pueblo, necesitado estoy de tu palabra. Utilízame, Señor, y que esta palabra edifique mi vida y la de este pueblo. Que nos sustente tu palabra, que tu palabra llene el vacío, sustente la necesidad del alma, del espíritu y de todo nuestro ser, Señor. Permita que esta palabra sea bien entendida y sea, Señor, haciendo en nosotros aquella obra que tú anhelas hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos de hablar tu palabra. Amén y amén, Señor. Gracias damos al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Ha llegado este momento, hermanos, de hablar la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, hermanos. Nosotros somos la gente que Dios ha llamado para esta generación, ¿verdad? A veces uno tiende a sentirse, ¿verdad?, tan, ¿cómo diríamos?, no capaz, insignificante algunas veces, lo cual hasta cierto punto es bueno para no tener un más alto concepto de uno mismo, pero por otro lado, es bueno mirarnos como Dios nos mira, porque ¿sabía usted que toda la historia, la obra del Señor, lo que Él ha hecho a través de la historia, la ha hecho con hombres, con gente, con mujeres, como nosotros, hermanos? Como nosotros. Y a veces uno tiende a sentirse como que, no, yo todavía no tengo la edad, aunque ya los años están altos, ¿verdad? Y uno siente que ese trabajo estaría bueno para alguien que ya está bien maduro, que tiene autoridad natural, tiene gran conocimiento acumulado y todo eso. Pero cuando vamos a ver la Biblia, hermanos, la obra del Señor, Él la llevó adelante con gente como nosotros, hermanos.
Y si no trabajamos en la obra de Dios con esta edad que tenemos, se nos va a pasar el tren, como dicen. Y cuando vengamos a despertar, vamos a decir, bueno, ¿y ahora? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Se fue el tiempo. Si miramos las edades de los hombres que trabajaron en la obra del Señor, 30 y algo años, 40 y algo. O sea que estamos en la edad en que tenemos que trabajar, ser productivos. Aquí la única diferencia es que Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo y a aquellos los llamó en aquel tiempo. Pero nosotros, igual que aquellos, somos la gente que el Señor ha llamado para llevar adelante su obra. Pero bueno, ese no es nuestro tema para hoy, ¿verdad? Solo que cuando pienso en eso me aliento, hermanos, porque uno se alienta porque dice, bueno, ¿y qué espero? Si es que es conmigo que Dios quiere hacer algo. Es con usted que Dios quiere hacer algo, hermano. Y si usted está esperando, ay, cuando esté más avanzado, ay, cuando más. No, es ya el asunto. Es ya. Jovencitos como Daniel, jóvenes como José. Y ahí andaba, edades. Y gente mayor también, de 80 años Moisés llamado, tremendo hombre. Pero bueno, no es el tema, hermano, solo es que se me vino eso, ¿verdad? Vamos a hablar esta mañana. Y es como que ahorita mismo vamos a comenzar la prédica. Estos minutos no cuentan. Son las 11, digamos. Estos que ya gastamos no cuentan. Vaya, mire usted, hermanos. En la Biblia, hermanos, hay hombres, hay vidas que realmente a uno lo inspiran. Hay hombres con un ejemplo de vida que a uno lo inspiran, lo motivan a querer imitar sus pasos, imitar su ejemplo. Y uno de esos hombres de los cuales vamos a hablar en esta mañana fue aquel varón llamado Josías. Josías. De este pasaje ya hemos predicado, o mejor dicho, de la historia de Josías, hemos predicado repetidas veces. Pero hoy igual de este mismo pasaje vamos a predicar, y yo considero que es nuevo lo que vamos a hablar, hermanos. Así sea de la misma historia de este hombre, Josías, pero considero que es nuevas lecciones de la vida de este hombre que vamos a extraer. Comencemos diciendo que el libro de los Reyes, como también el libro de Crónicas, son libros, hermanos, que hablan de los reinados, los reyes que hubieron en Israel. Y estos libros describen grandes periodos de reinados que hubieron, donde todo lo que se hacía era comúnmente mal. Los reyes hacían lo malo delante de Dios. Usted lee en estos libros una y otra vez que registra la palabra de Dios y dice, hizo lo malo delante de Jehová. Hizo lo malo delante de Jehová. Y no anduvo en los caminos de David, su padre. Y no hizo como su... Y ahí, hermanos, describen estos libros, la gran parte de estos libros describe periodos de reyes que actuaron mal, hicieron mal, no aprovecharon su periodo, su liderazgo para hacerle bien a la nación, sino que desviaron al pueblo. Pero entre toda esa trayectoria negativa, hermanos, se encuentra una historia. Y se considera que quizás es de las mejores. Esta historia de Josías. Esta excepción donde la Biblia dice, ya no continúa diciendo, hizo lo malo delante de Jehová, sino que dice que este hombre hizo lo correcto delante de Jehová. Anduvo, dice, en los caminos de Jehová su padre,
en los caminos de David su padre, e hizo lo recto delante de Jehová. Es decir, con este rey encontramos una excepción aquí. Hay una historia diferente con este varón. De las pocas buenas que hay, Josías nos deja una historia bien positiva, diríamos aquí. Por ejemplo, ya no entrando todavía, pero por ejemplo, este capítulo que hemos leído dice algo tan interesante. Como por ejemplo, este capítulo dice, si nosotros continuamos leyendo un poquito donde estábamos y nos vamos allí al versículo, bueno, es lo que leímos, es realmente. Segundo de Reyes 23 dice, en el verso 22, dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Eso es muy importante, lo destaca aquí, hermanos, el escritor de este libro destaca que en el tiempo de Josías se logró hacer una Pascua que no se había hecho desde los tiempos de los jueces. Es decir, siglos y siglos habían pasado de años, siglos y siglos habían pasado y no se había logrado celebrar una fiesta a Jehová como se logró en el periodo de Josías. Fíjense qué interesante. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que ni siquiera en el periodo de David como rey, con su grande significado espiritual, ni siquiera en el tiempo de David como rey se logró celebrar una Pascua de tal magnitud, de tanta profundidad espiritual, con tanto significado, ni en los tiempos de David. ¿Qué más significa? Que ni en los tiempos de Salomón con toda su gloria, ni con Salomón teniéndolo todo, con toda su gloria, tampoco se logró celebrar una fiesta a Jehová bajo el periodo de estos hombres. Ni David, ni Salomón, ni nadie, hermanos, logró celebrar una Pascua en Jerusalén con tanta profundidad como la logró Josías. De manera que esto habla muy bien de este hombre. Y esto, ¿verdad? Es de admirarlo a este hombre, lo que logró. Y lo que más me trae ahora para hablar esta palabra es que veamos el entorno, las circunstancias entre las cuales este hombre pudo lograr todo esto como hombre de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar esta mañana, y por eso he puesto como tema a la exposición de este día, he puesto: la decisión de cambiar es solo tuya. La decisión de ser diferente, la decisión de cambiar mi vida es mía, solo está en ti. Dios quiere hacerlo, pero no puede obligarlo. Aquí la decisión la toma usted solamente. No es su papá, no es su mamá, no es su tío, no es su hija ni su hijo. Es usted solamente, ni su esposo ni su esposa. Y por eso nuestro tema, la decisión de cambiar, es solo tuya, mi amable oyente, tuya. Solo yo puedo tomar esa decisión. Después de haber dicho esto, hermanos, un poco de un gran logro que se menciona aquí bajo este rey, ahora quiero que veamos que fue tan difícil, los tiempos tan difíciles que Josías enfrentó para hacer la voluntad de Dios. Lo cierto es que hacer la voluntad de Dios nunca ha sido fácil, mis hermanos. A veces nosotros como que se nos va la mente y pensamos que para aquellos hombres de antaño, de la antigüedad, como que quizás fue más fácil. Y no, para ellos fue quizás mucho más difícil que para nosotros. Fueron hombres que pagaron un alto precio para hacer la voluntad de Dios. Lo cierto es que hacer la voluntad de Dios nunca ha sido difícil. Y hace unos días decíamos en este lugar que la razón por la cual no es fácil hacer la voluntad de Dios es, hermanos, porque vivimos en una sociedad donde cuenta con la presencia del mal entre ellas.
Vivimos en una sociedad, en un mundo donde el mal está diseminado en todo lugar. A donde sea que nos movamos de nuestra sociedad está el mal. Y eso ya nos complica a nosotros. No solo eso, hermanos, sino que el sistema del mundo, el sistema de los gobiernos, el sistema del mundo también influye y nos complica. Y por último, como dijimos hace unos días, si esto fuera poco, nosotros somos seducidos de nuestro propio interior, de nuestros propios impulsos carnales, nuestra propia naturaleza, hermanos. Somos seducidos, es decir, el enemigo a nosotros o la lucha se hace tan fuerte que no solo está organizada contra nosotros en lo externo, sino que si eso fuera poco, somos también seducidos de lo interno de nosotros. Como quien dice, el que no cae por lo de afuera va a caer por lo que lleva adentro. Y esto, hermanos, complica la vida espiritual. Esto hace que la vida cristiana sea realmente toda una batalla, una lucha de todo el tiempo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que la vida cristiana nunca ha sido fácil, o hacer la voluntad de Dios nunca ha sido fácil. Y ahora vemos a este hombre aquí que para hacer la voluntad de Dios, este rey Josías, igualmente, como estamos diciendo, no le fue fácil. Para hacer la voluntad de Dios tuvo que hacerla en medio de circunstancias sumamente adversas, negativas. Y entre esas circunstancias tan adversas, yo quiero presentar algunas hoy. Y una primera de esas circunstancias que quisiera que miremos es la siguiente. Primero, para que el rey Josías pudiese hacer lo correcto delante de Jehová Dios, se encontró con una enorme circunstancia adversa, negativa. Y era, hermanos, que tuvo que lidiar, tuvo que cargar con el peso de una herencia negativa. ¿Cómo así, pastor? Tuvo que anteponerse, tuvo que cortar con una herencia totalmente negativa, una herencia, hermanos, terrible. Y aquí es donde vamos a detenernos un poco. Por ejemplo, la Biblia nos presenta pasajes como, vamos a ver, por ejemplo, si trabajamos con el libro de Crónicas, capítulo 33, todavía antes del 33, pero ahí vamos a trabajar en 33. Fíjense que este hombre Josías, vuelvo a decir, luchó con una herencia terrible. Por ejemplo, el bisabuelo, no el abuelo, sino el bisabuelo, es decir, él era ya una cuarta generación. El bisabuelo de Josías se llamó Ezequías. Y Ezequías fue aquel hombre que enfermó de muerte, se recuerdan, y en la cama volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová, le clamó. Y el profeta Isaías se regresó y le dijo: Jehová dice que te añade 15 años más. Ezequías fue ese hombre, hermano, que como rey fue bueno. Ezequías, el bisabuelo de Josías, hizo las cosas bien en Israel. Hizo las cosas bien. La mayor parte de su vida contó con el respaldo de Dios. Dios lo engrandeció, le trajo bien a la nación. El único problema es que en aquellos 15 años que Dios le añadió, no era la voluntad de Dios, pero respondió Dios a aquello. Por eso dice que cuando un cristiano muere es el mejor momento, porque Dios ahí quiso llevárselo. En aquellos 15 años, hermano, aquel varón tuvo a un hijo. Ezequías tuvo a un hijo que se llamó Manasés. Ay, hermanos. Pero bueno, no debo ir por ahí. Nació ese hombre que fue de lo más arruinado que tuvo Israel. Y no solo eso, en esos 15 años cometió terribles errores Ezequías. No debo de ir por allí, pero es ahí cuando llevó al primer ministro de Babilonia y lo trajo a los tesoros allá y le mostró el palacio, la grandeza, todos los tesoros que tenía. Y el primer ministro de Babilonia se le abrieron los ojos y dijo: qué barbaridad, esto está bueno para
esto está bueno para venir aquí y llevarse todo esto hasta allá, dijo. Y fue ruina, y todos sabemos que de ahí se desprendió aquello. Pero bueno, no debo ir por ahí, debo ir por el lado de que Ezequías fue un buen rey, aunque su final no fue tan bueno, porque cometió estos errores, no fue tan bueno. Sin embargo, lo bueno que hizo durante su reinado no se empañó tanto. Cuando murió Ezequías, el pueblo de Israel lo lamentó, lo lloró, y lo pusieron, dice la Biblia, que lo enterraron en el lugar de alto honor. Lo pusieron en uno de los lugares de más alto honor. Ezequías fue querido, pues. Al final, ¿verdad? No fue tan bueno, pero fue más lo bueno que hizo durante su periodo. Quiero que estemos viendo las circunstancias entre las cuales Josías logró hacer grandes cosas para Dios. Estoy viendo al bisabuelo que se llamó Ezequías, que fue bueno, pero no terminó tan bien, pero está por ahí. Ezequías tuvo a un hijo que se llamó Manasés, el rey Manasés. Manasés venía a ser el abuelito de Ezequías, bisabuelo y abuelo. Manasés vino a ser el abuelo, y resulta que Manasés, como rey, Manasés fue de lo peorcito que tuvo la nación de Israel. ¿En qué sentido? ¿Por qué fue de lo peor? Bueno, su vida fue un desastre. Moralmente un desastre, espiritualmente un desastre. Resulta que Manasés no heredó nada de su papá, no imitó nada de Ezequías, no quiso andar en lo bueno que le habían dado, sino que este hombre se desvió tanto, pero tanto, hermanos, que no sé si leerlo, me voy a entretener quizás demasiado, pero este hombre, hermano, fue el hombre que aunque Ezequías ya había limpiado la idolatría, este hombre fue el que la volvió a traer y volvió a introducir la idolatría en la nación de Israel. Tanto así, hermanos, que mejor le voy a pedir que leamos rápidamente, corriendo. Vamos a leer segundo de Crónicas 33, verso 1 hasta el 9. Mire lo que describe la Biblia sobre Manasés. Veamos lo que describe la Biblia sobre Manasés. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 2, hermano, verso 2 hacia adelante. Dice así: pero, hablando de Manasés, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto a este hombre. Después que ya estaba limpio, él fue otra vez a traer idolatría. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: estará ahí mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, totalmente desagradable ante Dios. Y no solo eso, pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la brujería, adivinación, ocultismo y todas esas cosas. Consultaba a divinos y encantadores. Dice el pasaje bíblico, dice, se excedió en hacer lo malo. ¿Qué es excederse, hermano? A usted le han dicho, hasta aquí es el límite. Pero este hombre bárbaro, como decimos nosotros, no solo agotó el límite de la maldad, sino que se excedió, rompió récord, como decimos nosotros, en hacer lo malo. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué más dice el pasaje? Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en el templo de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en este templo
y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Ya hemos mencionado estos pasajes. Miren lo que este rey está haciendo, trayendo la idolatría al pueblo, trayéndole tanto. Y no solo eso, ahora trae al templo que un día fue consagrado por allá Salomón y lo dedicaron los sacerdotes. Al templo trajo una gran imagen, un ídolo, una gran imagen. Y cada vez que se llevaba una imagen como esa, habían sacerdotes de esa imagen que ministraban y enseñaban y dirigían un culto y lo hacían con... Hermano, qué ruindad trajo, qué podredumbre espiritual trajo este rey al templo, a la casa de Dios. Introdujo la imagen y no solo eso, mezcló sacerdotes paganos, los mezcló con adivinos, los mezcló con los sacerdotes. Hermano, una mezcla completa que tiene este hombre aquí. Y un desastre totalmente. Y nunca más. A ver, ¿dónde? Continuamos hasta el 9, hermano. Vamos al 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es como dice el pasaje, este sí se pasó, este se excedió. Manasés pues hizo extraviarse a Judá, más peor que las naciones que no conocían a Dios. ¿Por qué entonces es que nosotros decimos que este hombre fue un verdadero desastre? Por esto. Porque lo que está haciendo con el pueblo aquí es, hermanos, traerle ruina, destrucción, daño le está haciendo a este hombre. Pero bueno, hermanos, llegó el momento y la historia sigue. Cuando Manasés en un momento dado fue capturado y fue llevado cautivo, y cuando ya lo tienen allá cautivo, ya está, se siente, hermanos, presa del enemigo, clamó a Jehová y Jehová lo perdonó y lo restauró. Pero resulta que aunque él salvó su propia vida en ese sentido, el pueblo, el daño que había dejado entre el pueblo, ya no lo pudo solucionar. El daño que dejó en la nación, ya no. El pueblo quedó inundado de idolatría. El pueblo quedó totalmente arruinado, hermanos, con enseñanza pagana. Y así registra la historia cómo pasó esta situación. Ahora mire, ya llevamos dos. Ya llevamos a Ezequías el bisabuelo, Manasés el abuelo, lo cual Manasés no está dejando buen sabor, porque Manasés hizo muy malo delante de Jehová. Pero después de Manasés tiene a su hijo, y este se llamó Amón, se llamó Amón. Viene Amón a ser el papá de Josías. ¿Y qué hizo Amón? ¿Qué hizo Amón? Bueno, Amón no salió mejor. No salió mejor que su papá Manasés. Tanto que segundo libro de Crónicas 33, 21. ¿Qué dice enseguida por ahí? 33, 21. Segundo libro de Crónicas 33, 21 hasta 23 dice: de 22 años era Amón el papá de Josías cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y dice el verso 22: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, el abuelito de Josías, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su papá Manasés había hecho. Y este salió más peor, porque miren lo que dice el 23: pero nunca se humilló delante de Jehová,
como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Mire, la cosa viene, hermanos, como de mal en peor. Manasés, por lo menos en el último momento, cuando tiene a sus verdugos enfrente, rodeado de sus enemigos, se arrepintió. Pero este Amón no se arrepintió, sino que hizo igual que su papá y nunca se arrepintió. Cuando uno mira estas cosas, aquí es donde cabe ya el mensaje para uno, el mensaje para nosotros, en el sentido de que aquí tenemos a este Amón dejando un mal ejemplo. Y después de estos tres que ya he mencionado, viene Josías. Y Josías, cuando viene con una herencia, y esto es lo que decíamos el primer punto, una herencia completamente negativa. Usted no se sorprendería que el día de mañana mi hijo fuera un pastor. Usted no se sorprendería que el día de mañana mi hija estuviera liderando una iglesia, o que mi hijo fuera un pastor. Usted no se sorprendería, tal vez ahora no lo ve en la iglesia, pero a usted, aún así no se sorprendería porque usted dijera, el papá toda su vida fue pastor. Entonces el hijo, Dios lo llamó y también siguió el camino de su papá. ¿Verdad que no sorprendería mucho? Si uno mira a un pastor en otro lugar y de repente oye que el hijo es pastor en no sé qué otro lugar, usted eso es lo que espera. A uno no le sorprende eso, uno eso es lo que espera. En esta situación es al revés. Aquí, hermanos, al mirar el pasado o la herencia que le están dejando a Josías, lo que uno espera aquí es que Josías continuara el mismo patrón y que la Biblia continuara diciendo: e hizo Josías lo malo delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de Amón su papá. Eso esperaría uno, así viene la línea. El detalle está que cuando vemos el pasaje de la Biblia, encontramos lo opuesto. Encontramos que este hombre, aún no teniendo nada de lo que agarrarse, nada de tomar ejemplo, al contrario, tenía modelos malos, su bisabuelo, su abuelito y su papá. Y tenía todo, no tenía de dónde agarrarse, tenía todas las circunstancias que estaban, podríamos decir, en contra de él, en contra. Uno no esperaba que Josías saliera, hermanos, con hacer lo correcto delante del Señor. Lo que la gente dice, no hombre, si su papá fue terrible. Yo conocí al papá de este muchacho. El papá de este muchacho, si se oye hace poco que se compuso, sí, hasta hoy que ya dice la gente. Pero toda su vida de joven, ese hombre, dicen, era terrible, solo borracho pasaba. ¿Y qué se puede esperar del hijo? Dice la gente. Y así se mira a veces, pero no, hermanos, aquí estamos viendo a un Josías que, contrario a seguir el camino de aquellos, a pesar de tener totalmente todo en su contra, el pasaje que tomamos como base dice que logró celebrar una Pascua cual nunca la habían logrado los reyes antecesores de él. Ni siquiera David, ni siquiera Salomón, ni los reyes anteriores. Nadie había logrado hacer que el pueblo se entregara tanto, con tanta devoción, con tanta rendición a Dios, como lo logró Josías. Aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Y aquí es donde nace el tema de leer pasajes como estos. Es donde nace el tema de que la decisión de cambiar, hermano. Mire, esa decisión de cambiar, eso solamente está en usted. Hermanos, cuando alguien quiere hacer lo correcto delante de Dios, hermanos, esto demuestra, hermanos, que no hay herencia ni hay entorno social que pueda en contra de aquel que se apoya en Dios. Hermano, esto demuestra que no importa la herencia que nos hayan dejado. Usted podrá decir, pero mi papá, es que mi papá, ¿sabe usted que hay gente que dice, no, mi papá me enseñó que esta era la religión y yo no la voy a cambiar nunca? Así como él me enseñó, así voy a morir. Hay gente que se aferra así.
Y no cambia, hermanos, y dice, no, yo no jamás voy a defraudar a mi padre. Y aunque sepa que el papá estaba en el error, aunque sepa que la fe que aquel hombre abrazó fue una fe falsa, la gente dice, no, yo no voy a defraudar a mi padre. Y aunque se le esté presentando la verdad ante sus ojos, se aferra a que no va a cambiar aquello. Pero hermanos, aquí tenemos a este hombre pues que con todo un entorno contrario, con circunstancias adversas completamente, este hombre está tomando la decisión, este jovencito de 8 años está tomando la decisión de decir, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a cortar con el pasado de mis padres. Voy a cortar con esta herencia que me han dejado y yo voy a ser diferente. Por eso si en esta mañana hay una persona en este lugar que en su familia no hay nadie que conoce los caminos de Dios y usted es la única o el único que conoce un lugar donde se predica la palabra, donde tiene comprensión clara de la palabra del Señor, donde usted sabe y siente que Dios le está llamando a su corazón y le llama a un cambio de vida, a un cambio de dirección. Si usted es consciente que Dios le llama y le está diciendo cambia de rumbo, usted no se detenga por lo que va a decir papá, mamá, mi familia, la abuelita, no, los amigos, no. Es necesario tomar nuestra propia decisión. Si sabemos que esto es lo correcto, el llamado es para nosotros. Por eso decimos, hermano, mire, no importa lo que hayamos heredado. Yo oigo gente que dice, es que yo soy con este mal carácter porque es que mi papá sí era con mi mamá. ¿Quién le ha dicho a usted? Si usted ya tiene 30 años, usted tiene 40 años. Y dice, una inclinación terrible que siento para las mujeres, es que mi papá fue tremendo mujeriego, yo salí igual. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que heredar eso y ser así? No, esas son sus propias pasiones, eso es su propio deseo, eso es una vida de inmoralidad que nos damos rienda suelta al pecado como queremos. Pero lo cierto es que la decisión de cambiar está en usted, el querer hacer lo correcto, el escoger el camino verdadero, el escoger lo que conviene, está en nosotros. Miren, hermanos, el escoger el camino que conviene tiene que ver con el razonamiento. Tiene que ver con entender, con oír la palabra. Tiene que ver, hermanos, realmente esto está en nosotros. Lo que ocurre es que muchas veces amamos tanto el pecado y no somos capaces de cortar y darle la espalda a aquello. No somos capaces de tomar la decisión de cortar con aquello. Y vivimos echándole la culpa. No, es que como así era mi papá, a mi abuelito. Si vieran la historia, mi abuelito era terrible, era aquí, era allá, el mujeriego era él. Y yo pues así salí también. ¿Verdad? No, esa es su decisión. Usted está caminando por allí porque así quiere. Y allí tenemos a Josías, jovencito. A veces hemos explicado estos pasajes con detalles, las edades. Hemos visto los 8 años, hemos visto los 16, hemos visto los 18. Vimos cuando tenía 22 y ya en el trono con tanto poder, con tanta gloria. Y aún así no se corrompió. Pero hoy no vamos a hablar de eso. El poder arruinó a Salomón, arruinó a tantos a través de la historia. Pero a este hombre no lo arruinó. Pero no es eso lo que ahora nos trae. Ahora lo que nos trae es que qué circunstancias entre medio de las cuales este hombre está tomando decisiones de hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Por eso, miren, hermanos, debemos cerrar esto diciendo que si en su casa alguien no quiere seguir los caminos de Dios, siga usted, hermano. Si alguien no quiere ir a la iglesia en toda su familia, venga usted a la iglesia. Si alguien no quiere seguir los caminos de Dios, venga usted, hermano. Este asunto es individual. Lo mismo se dice cuando se habla de apoyar la obra del Señor. No, dicen no apoyemos si esa iglesia tiene tanto dinero. No, si esa gente tiene mucho dinero. A usted que no le importe eso. Usted procure hacer la voluntad de Dios. Si el otro no quiere apoyar, apoya usted. 1,500 salió el último bill, hermanos. Y 529 del otro. Salieron 2,000 este mes. Salieron solo de energía. Sabía, paréntesis, perdonen ese paréntesis ahí. Salieron 1,500 más 529. Yo me quedé asombrado. Y aquí tenemos las pruebas. Ayer estuvimos analizando todas estas cosas y uno dice, qué terrible.
Y cualquiera mira como que no hay, pero bueno, ese es el otro tema. Eso es un paréntesis nomás. Y si quiere, o quiere ponerle comillas, póngale comillas. Pero el punto es, hermano, que si alguien dice, no, yo no apoyo, si la iglesia tiene mucho dinero, no ven cómo están, no necesitan. Usted déjelo a él. Usted haga la voluntad de Dios usted. Este asunto es individual, esto es personal. El que toma la decisión de hacer las cosas correctas y a quien Dios va a juzgar o a mirar un día, hermanos, a la hora que lleguemos delante del Señor, no va a ir mi esposa, no va a ir mi papá, ni mi abuelita que tanto oraba por mí, ni mi pastor, ni mi líder. El día que le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra vida cristiana, voy a estar solo yo y solo Él, solo usted y solo Dios. Y eso debe de ser motivo para hacer lo correcto. Eso debe de ser motivo para hacer lo correcto delante de Dios. La decisión de hacer lo correcto solo la puedo tomar yo. Dios quiere que yo lo haga. Familiar quiere que yo lo haga. Pero si yo no quiero, nadie me mueve de ahí. Nadie me mueve de ahí. ¿Verdad? Y si hay algo especial que tiene Dios es que respeta, hermanos. Pero vaya, aquí está Josías tomando sus propias decisiones, hermanos, aún yendo en contra de toda una herencia del bisabuelo, del abuelo y del papá. Ahora viene él a decir, yo voy a hacer diferentes las cosas. Voy a hacer diferentes las cosas. Y lo estamos viendo celebrando una Pascua que ni siquiera los reyes más grandes de Israel lo lograron. Ni siquiera ellos. Si fuésemos a ver, no nos vamos a extender más, pero si fuéramos a mirar las circunstancias dentro de las cuales este hombre hizo lo correcto, hizo la obra de Dios, llevó adelante la voluntad de Dios, hermanos, si miramos las situaciones, fueron muchísimas. ¿Sabe qué se dice? Mire, los estudiosos, comentaristas y todos los que opinan sobre esto dicen lo siguiente. Ellos consideran que cuando Josías vino a heredar el trono, a heredar el reinado de 8 años y un muchachito empezó a desarrollarse, a crecer, hermano, se considera que los consejeros de este rey Josías, ¿quiénes cree que fueron cuando murió el papá? Si él era un niñito. ¿Quiénes fueron los que quedaron en el gabinete? ¿Quiénes fueron los que quedaron como consejeros? Los mismos quedaron. Los mismos. Antes los reinados eran de 30 años, 40 años, 50 años lo que Dios le daba de vida al rey. Y antes el sistema era monárquico, no había democracia. Monárquico. Se moría el papá y el hijo que venía era el heredero. Así fuera feo, bonito, le gustara, no le gustara, aquel era el rey. Así era el sistema. Y en esta situación aquel niñito por eso es que fue rey, porque el sistema era monárquico. ¿Y qué ocurre? Se considera, hermanos, que los que estaban como consejeros, que los que estaban como guías de este muchachito, tuvieron que haber sido los mismos asesores de su papá, los que estaban en su tiempo. Ahora, si nosotros le ponemos a todo esto, hermano, le ponemos que cuando este muchachito ya empezó a crecer, empezó a investigar cómo habían sido los reinados, el reinado de David, cómo había sido el reinado de Salomón, por qué Dios los había prosperado tanto, por qué Dios les dio tanta victoria, y por qué a mi papá, por qué a mi abuelito le fue tan mal, y por qué a mi bisabuelo también, y mi papá. Cuando aquel muchacho examina todas estas cosas, aquel muchacho va empezando a corregir su propio camino y va empezando a inclinarse a tomar su decisión más acertada y correcta. Lo que queremos decir con todo esto es que se imagina uno llega a la conclusión de que aún teniendo un cuerpo de consejeros que eran los mismos de su papá, tuvo este muchacho en un momento dado que ir aún en contra de ellos. Si uno mira todas las circunstancias que rodearon a este muchacho, nada favorable, nada de lo cual aferrarse, uno solamente puede llegar a admirar a este hombre y decir: Señor, ciertamente que el que quiere hacer lo correcto, aunque viva en medio de Mableton, en medio de Marietta, aunque viva en medio de Douglasville, aunque viva en el centro de Atlanta, aunque viva donde quiera, en el lugar más contaminado de pecado, el que quiere hacer lo correcto, cuando se apoya en Dios, cuando toma la decisión de elegir a su Dios, no hay nada que lo detenga, no hay nada en lo absoluto que lo detenga cuando decide hacer lo correcto, hermanos. Ni la herencia de aquella
ni aquella herencia terrible, ni siquiera el entorno de los consejeros que ahora están ahí, nada pudo detener que Josías hiciera lo correcto. Este hombre Josías, contrario a eso, hizo cosas que nadie había hecho. No nos vamos a alargar, el tiempo no nos da. Pero mire, vamos a ver algo sumamente interesante en la vida de este hombre. Veamos algunas cosas que este hombre hizo. Presentémonos ahí, Segundo de Reyes 23-25. Mire lo que dice la Biblia, el texto bíblico de Josías. Segundo de Reyes 23-25. ¿Qué dice? Dice así el pasaje. Dice: no hubo otro rey antes de él. ¿Qué hermano? Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma. ¿No le suena conocido eso como de allá del Nuevo Testamento? ¿Está bastante parecido con el Nuevo Testamento o no? Si queremos hablar de una conversión en el Antiguo Testamento, aquí tenemos un ejemplo de conversión tremendo. Mire, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es decir, este hombre se convirtió a los caminos del Señor, su Dios, a los caminos de Jehová. Como decir hoy día, alguien se convierte y se entrega por entero, hermano. Mi vida cambia de rumbo totalmente y de aquí para adelante mi vida es nueva. Las cosas viejas pasaron, dijo Josías, y ahora todas son hechas nuevas, dijo aquel hombre. Una conversión tremenda de este hombre. Aquí, hermanos, si es donde queda bien claro lo que dijo el apóstol Pablo. Las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, dijo, nueva criatura es. De modo que si alguien se arrepintió, se entregó al Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El bisabuelo, el abuelo y el papá pasaron. De aquí para adelante, todas las cosas, dijo Josías, son hechas nuevas. Qué tremendo, hermano. Hermanos, uno podría quizás extenderse en este sentido de que, hermanos, cuando uno mira por qué este hombre logró cosas tan grandes como celebrar una Pascua que ni David ni Salomón lograron, uno se da cuenta que la raíz estuvo aquí, hermano, en que este hombre se convirtió de todo corazón, hermano. Y es que la clave para hacer lo correcto, la clave para hacer la voluntad de Dios es primero, hermano, primero rendir nuestro ser interior delante del Dios del cielo, y luego nuestras obras lo van a expresar, lo van a visualizar, hermano. Pero es necesario primero, mire, el ser interior, rendirlo, traerlo delante del Señor. De ahí todo lo demás va a seguir por añadidura. La vestimenta, mi vida ordenada, mi vida organizada va a venir como resultado de un cambio interior. Algunas veces queremos comenzar al revés. Queremos comenzar arreglando de afuera para adentro, y adentro estamos que maquillaje le ponemos al asunto. Maquillaje. Sí, venimos a ser como aquel que dijo Jesús, ¿verdad? El sepulcro blanqueado, que por fuera bien pintadito, bonito está, pero por dentro, dijo, está lleno de huesos de muerto, dijo. Muchas veces queremos empezar, no, dice la gente, yo voy a ir a la iglesia cuando ya suelte esto aquí, cuando suelte esto por allá, cuando me acomode un poco aquí, entonces va a ver, pastor, que allí voy a estar. No es así el asunto. El asunto es que el Señor lo llama a uno, hermano, esté como esté, el día que sea. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como allá lo hicieron en el desierto, dice la Biblia, hermano. De manera que el asunto es cambiar primero lo interno del hombre. Y esto es lo que hizo este varón. Claro, como consecuencia,
vino a expresarse de esta forma, a ponerse todo en orden. Manasés, por su parte, todo aquel desastre que trajo, incluso la imagen que trajo a la casa de Jehová, era fruto, era evidencia del desorden espiritual que traía. Por eso es, hermanos, que si queremos llevar una vida diferente delante del Señor, es necesario nacer de nuevo, es necesario convertirnos de todo corazón, como lo hizo este varón. Mientras no lo hagamos de todo corazón, olvídese, no, ahí vamos a seguir. Así va a seguir la cosa mientras no sea de todo corazón. Yo veo en este hombre dos cosas bien únicas que no se mencionan de otro. Dice que no hubo otro que se convirtiese de todo corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. No hubo otro rey, ni antes ni después. Único este hombre. Aparte de eso, otra cosa que resalta: la Pascua que celebró. Ni David, ni Salomón, ni nadie la lograron. Y si presentamos segundo de Crónicas, capítulo 34, verso 33. ¿Qué dice segundo de Crónicas 34 y 30, verso 33? ¿Qué dice? Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Y mire qué hermoso, qué lindo lo que dice: no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo. Mientras Josías vivió, mientras Josías fue el rey, todo el mundo tenía que ir a la iglesia. Todo el mundo tenía que hacer la voluntad de Dios. Oiga, qué hermoso, hermano, qué hermoso. ¿Cómo hace falta ese tipo de gente, hermano? ¿Cómo hace falta que en nuestra generación, que en nuestro momento, que en nuestra iglesia haya gente, hermano, así que quiera hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios? Y no solo él, sino que contribuyan para que otros hagan lo correcto, como este varón aquí. Mientras él vivió, todos tenían que servir al Señor. Qué cosa más hermosa. Sí, una bendición. Hermano del instrumento, ¿puede venir por favor el hermano del instrumento un ratitito? No quisiera extenderme a leer lo que hizo este varón, pero quizás lo voy a leer, hermano, ya para concluir. Voy a leer, solo preséntenos una cita más. Segundo de Crónicas 35:18. Hablando de Josías, mire qué más cosas este varón. Mire lo que la Biblia dice de Josías. Mire lo que dice de Josías, 35:18, segundo de Crónicas. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Nunca se celebró una Pascua de tal magnitud. Y uno podría decir, pero qué tremendo. ¿En medio de qué circunstancias? En medio de circunstancias donde miramos aquí la herencia que le dejaron. Uno esperaría lo peor de este varón. Sin embargo, logró lo que no habían logrado sus antepasados, ni aún los reyes tan grandes como David ni Salomón. ¿Cuánto se necesita de gente, hermano, que quiera decidir por lo correcto? Si usted como papá, si usted como mamá, usted que es el ejemplo, yo que soy el ejemplo, todos los que somos el ejemplo, hermanos, optamos y decidimos por hacer lo correcto, el que venga atrás de nosotros, bueno, por lo menos va a decir: mi papá hizo lo correcto, o mi mamá hizo lo correcto. Y hermanos, de algo le va a redarguir cuando vea lo contraste de una vida de desastre y una vida ejemplar. Mire lo que dice segundo de Crónicas capítulo 34, hablando de Josías. En el verso 3, concluyo con esto. Segundo de Crónicas 34:3 dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios
de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Dios mío, con qué repudio este hombre iba contra la idolatría. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, este hombre se dio a la misión: vamos a ir para, si fuera el presidente de Estados Unidos diría, vamos a ir todo Kentucky, vamos a acabar con todo lo de Kentucky, imágenes, idolatría en Kentucky. Después vámonos para Alabama, y de Alabama dicen que allá por Atlanta, allá en Georgia también hay mucha idolatría. Vamos para allá. Y de repente dicen que allá por New York tienen también un altar para el Dios tal. Vamos para allá. Y le avisaban al rey, dicen que en la ciudad tal también tienen un altar. Vamos para allá. Y el rey llegaba: denle fuerte a eso, denle, gloria a Dios. Mientras veía que el ejército, la gente que andaba con él, derribaban aquellos altares, el rey se gozaba y sentía la presencia de Dios, y sentía que estaba haciendo lo correcto, y decía: gloria a Dios, Jehová, esto es lo que te agrada. Derriben eso, destruyanlo, acábenlo. Hermano, cómo se necesita gente que quiera hacer lo correcto, que quiera hacer la voluntad de Dios, que decida cambiar las cosas, que ame la obra del Señor, hermanos. ¿Cómo necesitamos, hermanos? Hermanos, yo espero que a nosotros, el mirar un poco esta vida, estos hombres, que a nosotros se nos despierte el deseo de quizás no vamos a ser igual, pero que se nos den, que nos nazcan esos deseos de querer hacer algo para el Señor. Que comparemos. Si usted está llevando una vida de desastre, de desorden espiritual, que se compare y vea la vida, veamos la vida de estos hombres, cómo, hermanos, se antepusieron a las circunstancias y quisieron hacer lo correcto y aprobado delante del Dios del cielo. Ojalá que oír esta palabra, hermanos, nos despierte a nosotros el deseo de querer hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Termino, hermanos, diciendo que usted escoge su vida de obediencia a Dios. Nadie se la puede imponer. Usted escoge la vida de obediencia que quiera para el Señor. Aquí usted puede ser lo que sea, nadie le va a obligar. Aquí la decisión de obedecer a Dios es muy suya totalmente. Algo más, la decisión es tuya, no es de tu hijo, no es de tu mamá, no es de tu pastor, no es de su abuelita, ni de nadie. La decisión por optar en los caminos de Dios solo está en usted que me oye, solo está en usted. No es ni siquiera su esposa. Tanto que vas a esa iglesia, tanto aquí, tanto allá, no te sacan de esa iglesia, nunca apartas un tiempo acá. Bueno, evalúe las cosas que vayan en balance, pero lo cierto es que a Dios nunca lo vamos a dejar. Si así no quiera fulanita o fulanito, yo he decidido andar en los caminos del Señor, y esta porción no me la va a quitar nadie,
Por último, termino diciendo, no hay nada, no hay circunstancia, no hay herencia que sea tan fuerte que no se pueda cambiar. La vida nueva en Cristo, hermanos, la redención, la vida, el venir, la entrega al Señor, el entregarnos a Él, tiene el poder para cambiarnos y hacer de nosotros gente nueva. Así todo el historial de mi familia haya sido en contra de Dios. Quizás brujos hayan sido, mis hermanos, borrachos, o yo no sé qué haya sido. El llamado es para mí, que tengo 44 años. El llamado es: Rigoberto, tú eres responsable de lo que oyes. Rigoberto, deja de culpar a tu mamá, a tu fulano, a tu esposo que te dejó, a tu esposa que te dejó. No, tú eres responsable. Tú tienes en ti la decisión de querer cambiar. Y si lo quieres hacer, dice Dios, aquí estoy para darte la mano. Si para eso he venido, dice el Señor, mis brazos están abiertos. El que quiera cambiar, el que quiera hacer las cosas diferentes, dice el Señor, aquí estoy para ayudarte. Soy tu abogado, soy tu intercesor, soy tu mediador. Y como dijo el que dio inicio esta mañana, el Señor nos va a decir: ¿por qué no viniste antes, hijo, tanto que te he estado llamando? Oh Señor, vamos a orar, hermanos, y como siempre cerramos estando de pie con una oración. Señor Santo, esta es tu palabra, que una vez más hemos hecho entrega de ella. Hemos visto a un varón, Josías, Señor, que aún en medio de circunstancias adversas, cuando nadie humanamente esperaría que este hombre saliera haciendo lo correcto, este hombre salió haciendo tu voluntad. Este hombre se inclinó por lo bueno, por tus caminos. Este hombre se inclinó por hacer tu santa voluntad. Y Señor, qué bueno, qué ejemplo nos dejas en tu palabra. Señor, que podemos, que la decisión está en nosotros, que nosotros escogemos lo que queremos hacer, Señor, y que tú nos ofreces tu ayuda, tu apoyo, tu respaldo, y que no hay nada en este mundo que nos impida hacer la voluntad tuya. Así sea, Señor, que vivamos en una sociedad tan perdida, con tanta decadencia moral. Lo cierto es que el que quiere hacer lo correcto delante de tus ojos, tú lo auxilias, tú lo ayudas y tú le das la victoria. Te ruego, Señor, que con esta palabra despiertes en nuestros corazones ese deseo de querer hacer lo correcto, Señor, delante de tus ojos. Que amemos, Señor, lo que tú amas. Señor, lo que tú amas, lo que tú miras bien, nosotros también lo miremos bien. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser diferente, a andar por tus caminos, Señor, como tú así deseas. Danos tu ayuda. Ayúdanos a ser hombres que imitemos a Josías, ser mujeres que adoptan, Señor, que repiten, Señor, los pasos de Josías. Que aunque no haya apoyo, que aunque las circunstancias sean adversas, nosotros escojamos hacer lo correcto delante de tus ojos, sabiendo que somos responsables, cada uno de manera individual, delante de ti. Esta mañana la gloria te damos a ti, Señor. Muchas gracias por la vida de Josías, con la cual nos enseñas, nos retas, nos desafía, nos lo pones de ejemplo, para que nosotros también hoy podamos imitar, Señor, los caminos de aquel hombre. Te alabamos esta mañana, Señor. Te alabamos esta mañana. Te amamos esta mañana, Señor. Te necesito. Sí, Señor. Necesitamos sentir lo que aquel hombre sintió, Señor. Gracias, Señor. Pon esa hambre en nuestro corazón tan fuerte que nos lleve a anhelar, que arda en nosotros el deseo de ti, Señor. Pone hambre en nuestro corazón, Espíritu de Dios. Si en esta reunión hubiese alguna persona, alguna vida que en esta reunión considera que necesita entregarse al Señor Jesús esta mañana, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera comenzar una vida diferente, que quiera cortar con una vida, con un pasado
que no ha sido correcto ni agradable delante de Dios, ahora le invitamos. Si hay alguien entre nosotros que quiera reconciliarse, que quiera venir al Señor, que quiera venir a Cristo, venga. Le invitamos. Venga al Señor. Venga al Señor. Si usted es consciente que necesita a Jesús, no se vaya sin Él. Si usted es consciente que necesita a Jesús, que necesita reconciliarse, no espere más. Venga al Señor. Venga a Cristo. Reconcíliese con el Señor esta mañana. Venga a Él. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Por el culto que celebramos este día. Gracias, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Y la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque siempre estás con nosotros en este lugar. Porque siempre nos sacas adelante, Señor. Porque has proveído este lugar, Señor, para que nos reunamos y hagamos juntos celebración a tu nombre. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Hermanos, lleguemos hasta aquí con el tiempo de la palabra del Señor. Tome un momento de asiento. Ya nos vamos a ir. Voy antes a ceder el espacio a mi hermano Josué Omar.